Quiero hablarles hoy del tema balance radical. Si me pueden ayudar, por favor, con la compu. Quiero hablarles del tema balance radical. Yo no sé de ti, pero yo tengo dos sentimientos acerca de lo que es el balance. Por un lado, yo quiero ser una persona balanceada, ¿verdad? O sea, es algo bueno cuando decimos es un ministerio muy balanceado, ¿no? Lo vemos como algo muy bueno, ¿verdad? Por otro lado, no sé si podemos medir el éxito, si eso es importante o no, es otra pregunta, pero no sé si podemos medir el éxito basado en el balance. O sea, yo no he escuchado un premio de la persona más balanceada del mundo, ¿no? Entonces, yo por lo menos, tal vez soy el único, pero por lo menos de vez en cuando lucho yo con si ser balanceado es bueno o no. Entonces yo llevé esto a oración al Señor y dije, Dios, yo sé que es bueno ser una persona balanceada, tener una iglesia balanceada, pero lo que yo no quiero es ser mediocre. Y sentí que Dios puso en mi corazón y habló de este tema a mi vida que estamos como todavía desarrollando aquí en nuestra congregación, de esta idea que balance puede ser radical. No tiene que ser algo mediocre. Entonces, de eso quiero hablarles hoy y hacer unas preguntas. ¿Qué es el balance? ¿Qué quiere decir eso cuando decimos de alguien o de algo es muy balanceado? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Para qué? También, ¿cómo es que podemos vivir una vida balanceada? Es otra pregunta que debemos de hacer. Y la pregunta más profunda ¿es la meta de nuestra vida vivir de una manera balanceada? ¿Ese es tu deseo o no? Y tal vez hay algunos que dicen aquí, sí, esa es mi meta, yo quiero estar muy balanceado, y otros tal vez que digan, no, la verdad, a mí no me llama eso la atención, yo quiero ser radical. Es más, tal vez hubiera preguntado hoy a algunos de ustedes al comenzar, ¿alguien aquí quiere ser radical? Había una canción en los años 90, ¿no? Que cantaban, Señor, hazme un radical, ¿no? Suena mucho más chido eso. Suena mucho más emocionante. ¿Quiénes quieren ser radicales? Comparado con ¿quiénes quieren ser balanceados? ¿Notan la diferencia? Pero ¿será posible combinar estos dos conceptos de balance radical? Vamos a explorar eso hoy. Ahora, una de las veces que escuchamos esto es muchas veces con la nutrición. Cuando se dice acerca de una dieta balanceada, ¿has escuchado ese término es que hay que combinar ciertas cosas? En su sentido correcto, sería de combinar, por ejemplo, lo que comemos, ¿no? De frutas y verduras, proteínas, carbohidratos, pero no demasiados. Es el balance entre estas comidas. Entonces había un comercial que hacía una compañía que vende un jugo que la verdad sabe horrible y tiene muchísimo sal. Ten cuidado con eso porque tiene un montón de sal. Pues la única manera que una persona puede aguantar, pero es hecho de 8 verduras, por eso le llaman V8, porque tiene 8 verduras, ¿no? ¿Alguien ha probado uno de esos? Está más o menos, ¿no? Pero tenían un comercial, un anuncio en la televisión y mostraba a alguien caminando así, de ladito, ¿no? Y dice, oye, Pepe, ¿qué te pasa? Y dice, Pepe, no has tomado tu V8 hoy, ¿verdad? Entonces tomaba su V8 y ya estaba derechito, ¿no? Había encontrado de nuevo su balance, ¿verdad? Ya estaba equilibrado. Entonces era como una mentalidad que querían compartir, que querían animar a la población a tener una dieta así más balanceada. Y algo muy chistoso nos pasó una vez a mi esposa y a mí, porque dejamos a nuestros hijos cuando estaban chiquitos con un familiar y los estaban cuidando y nosotros muy agradecidos que los estaban cuidando. Y cuando nos recogimos la siguiente mañana, dijimos, pues ¿cómo estuvo todo? Y dicen, muy bien, y no te preocupes porque ya les dimos de comer. Dijimos, ¿de veras qué les dieron de comer? Les dimos donuts.
¿no? Y dice, pero no se preocupe, también les dimos hash browns, papas, para balancear ahí el azúcar. Y lo decían como que les habían dado brócoli, ¿no? Junto con los donuts. Y decía, ¿tú sabes que todo eso es carbohidratos? Uno es dulce y otro salado, pero todo es lo mismo que les han dado, ¿verdad? Pero esta persona muy linda y muy orgullosa que les había balanceado los donuts con los hash browns, ¿no? Ese no es balance radical. Eso ni es balanceado para nada. Entonces el balance es importante, es vital para nuestras vidas, pero quiero que entiendas esto. Si no escuchas nada más de lo que digo hoy, y espero que sigues escuchando, pero aquí en esta frase se puede resumir el punto mayor de lo que hoy quiero plantar en tu corazón. El balance nunca se logra balanceando dos ideas equivocadas. Ahora, eso yo creo que podemos entender. No es cuestión de que, bueno, voy a balancear esto malo con esto malo, y de alguna manera yo voy a llegar a ser balanceado. Pero aquí es donde está lo que tal vez nos puede confundir. Tampoco se logra balanceando una cosa correcta con otra cosa equivocada. Y ahí es donde muchos se confunden. Piensen que un poco de lo bueno y un poco de lo malo me va a dejar balanceado. No, lo que te va a dejar es mediocre. Ni bien ni mal. Por supuesto, la palabra de Dios nos muestra esto en Apocalipsis 3:15, que dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, bueno y malo. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y es una pregunta que tú y yo vamos a tener que hacer en nuestro desarrollo como cristianos, en nuestro crecimiento de nuestra vida espiritual y también en nuestras iglesias. ¿Cómo manejamos algunos temas que vemos que esa iglesia se va a un extremo en esto y otros no, van a un extremo en aquello? Y sabemos que no queremos ir a un extremo del otro, entonces decimos, bueno, entonces voy a balancear esos dos extremos. No, esa tampoco es la solución. Como discípulos de Jesucristo, nuestra meta no es el balance del bien versus el mal, nuestra meta es el balance del bien y del bien. Esta es la definición de balance radical. Dos cosas buenas balanceadas. De eso queremos hablar hoy. Jesucristo nos mostró varios ejemplos de esto, de balance radical. Por ejemplo, pregunta, ¿Jesús estuvo con multitudes? Sí. ¿Jesús se apartaba a estar solo? Sí. Como les compartí el jueves, ¿no? Cuando me preguntaban algo en español y no entendía y yo nomás decía sí a todo, ¿verdad? Son las dos cosas. Jesús pasaba tiempo con multitudes. Dio de comer a 5,000 más todo el resto de la familia. Y también encontramos en Marcos en particular, en ese evangelio, cuántas veces Jesús se apartaba temprano en la mañana en las montañas a orar. Balance radical. Jesús no fue un extrovertido ni tampoco fue introvertido. Jesús fue balanceado radicalmente. Y esa es la meta de nuestras vidas, de seguir ese ejemplo de Jesús. También nota esto. Jesús volcó mesas enojado de lo que estaban haciendo de la casa de Dios y también nos enseñó a dar la otra mejilla. Eso es balance radical. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de saber cuándo es momento de volcar mesas y cuándo es momento de dar la otra mejilla. No nos podemos confundir y hacer la reacción incorrecta. Jesús manejó perfectamente el balance radical. Jesús habló la verdad, confrontó a los que iban mal y también Jesús compartió compasión y gracia.
balance radical. Y espero que en tu desarrollo como hijo de Dios, que nosotros en las iglesias donde servimos, no nos vamos a caer en esa trampa de pensar que tengo que ser de este grupo o de aquel grupo. Lo que debemos de estar buscando continuamente por medio de la palabra de Dios y guía del Espíritu Santo es ese balance radical. Ahora, balance requiere y desarrolla fuerza. No sé si en algún momento has ido a un gimnasio. Algunos tal vez nunca en su vida han ido a un gimnasio, ¿verdad? No quieren contestar, dicen, pues pastor, es muy obvio, ¿no? No, pero si has visto tal vez en algún momento en un gimnasio, yo recuerdo la primera vez que yo vi, dije, ¿qué están haciendo estos locos? Parece bien fácil, ¿no? Pero yo lo intenté y me di cuenta lo difícil que es. Hay algo, a veces ves esas, son como balones bien grandes, ¿lo has visto, no? Y que a veces los tiran, ¿verdad? O lo usan para estirar. Pero también hay unos que son como nomás la mitad. ¿Los has visto? Son así, como un domo, ¿no? Y la gente se para encima de eso y empieza a levantar pesas. ¿Los has visto? ¿Sabe por qué? Porque tienes que mantener balance cuando haces eso. Y eso desarrolla aún mejor los músculos. Porque te voy a decir algo, ser balanceado no es fácil. Requiere fuerza. Y lo bueno de esto es de que va a desarrollar aún más fuerza. Ser balanceado no te va a hacer una persona mediocre y débil, es completamente lo opuesto. Te va a hacer una persona bien fuerte. ¿Algún aficionado del tenis aquí? Ay, qué bueno, qué bueno, mal ejemplo. ¿Algún aficionado de la Copa Mundial, del fútbol, no? Y todos, Bueno, entonces vamos a fingir por un momento que son aficionados del tenis. Hay uno muy famoso de España, Rafael Nadal, muy bueno para jugar. Ha ganado en Francia muchas veces y otros torneos importantes. Y tiene bien desarrollados los músculos, pero llegó, él es zurdo, y llegó un momento en su carrera cuando la diferencia entre el brazo izquierdo comparado con el otro brazo era exagerado, era tan obvio, el pobrecito lo tenía así y no el otro. Y empezó a trabajar para poder balancear eso. Y lo que tú no quieres como cristiano es parecer así todo raro, ¿no? De que por este lado tengo mucha fuerza, pero aquí bien débil. Queremos ser balanceados, pero no débiles, balanceados y fuertes. En cada área de nuestra vida, desarrollar eso y hacernos bien fuertes. Ahora, entonces, aquí es donde podemos equivocarnos. Porque pensamos que la pregunta es si debo de tener fe o si debo de tener miedo. La respuesta es muy obvia, por lo que encontramos en la palabra de Dios. Debemos de tener fe. Esta iglesia se llama Mundo de Fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que es muy importante. Hay un capítulo entero, Hebreos 11, de los héroes de la fe. No encontraba el capítulo de los héroes del temor. No hay. Y pensamos que esa es la cuestión. O a veces pensamos, ¿debo de ser sabio o debo de ser necio? Vamos a pensar en eso por un momento. Yo creo que el libro de Proverbios nos va a enseñar sabiduría. Y pensamos que esa es la pregunta, pero no es. Si tratas de balancear fe versus miedo, terminarás con fe mediocre o miedo mediocre. ¿Se dan cuenta? Ese es el balance de lo caliente y lo frío que nos deja siendo tibios. Entonces no es cuestión de balancear fe y miedo, tampoco es cuestión de balancear sabiduría y necedad. Deja de escoger entre esas cosas.
No tenemos que limitar nuestras opciones a estas cosas. Empieza a balancear mejor fe y sabiduría. Puedes tener las dos cosas. Yo he visto algunas personas que en su desarrollo como hijo de Dios llegan a ser gente de mucha fe y critican a los que no tienen fe. Y después veo a personas que desarrollan mucho la sabiduría y todo es súper planeado y bien pensado y critican a esos locos que andan siempre caminando por fe. Y pensamos que tenemos que escoger entre las dos cosas y no es así. Podemos ser gente de fe y gente de sabiduría. El mismo Jesús que nos reta a caminar sobre agua, tomar un gran paso de fe, es el mismo Jesús que nos dice, antes de comenzar un proyecto de construcción, hay que contar cuántos ladrillos tienes, a ver si puedes terminar. Mismo Jesús, pero un balance radical de fe y sabiduría. En tus finanzas, en cada aspecto, en cada decisión de tu vida, puedes ser una persona de fe y una persona de sabiduría. Y todo puede funcionar al mismo tiempo y esto nos lleva a ese balance radical. Otros, de manera equivocada, intentan balancear la gracia versus el legalismo. Y dicen, es uno o el otro. O uno va a ser persona que extiende gracia todo el tiempo, o vamos a ser gente de reglas y gritar a todos y condenar a todos. Y no tenemos que tomar esa decisión. Otros, no, es que todo es por mis buenas acciones. Y otros dicen, no, pues es que yo necesito balancear estas cosas. Yo sé que yo no quiero entrar en legalismo y yo no quiero tener una fe muerta. Y estamos balanceando lo equivocado. Mira lo que dice Efesios 2:8. Dice, Dios los salvó por su gracia. Todos digan conmigo, gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Imagínate ir a una fiesta de cumpleaños, a tu fiesta de cumpleaños, y alguien te dice, te traje este regalo. Tú dices, muchas gracias. Dice, eso van a ser $43. ¿Qué regalo? Me está cobrando. Uno no paga por un regalo. Uno recibe un regalo. Entonces la gracia es un regalo de parte de Dios. Santiago 2:17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora, regresando al pensamiento de regalo de la gracia de Dios, cuando uno recibe un regalo, uno sabe que no solamente no tiene que pagar por eso porque es un regalo, pero tampoco no tuvo que trabajar por eso. Es un regalo que alguien te dio. Alguien dice, bueno, si trabajas en mi casa 40 horas por 2 semanas, entonces te voy a llevar un regalo a tu fiesta de cumpleaños. Por supuesto que no, es un regalo. Pero aquí la Biblia nos está diciendo en Santiago 2:17 que debe de haber buenas acciones con lo que nosotros estamos haciendo, que debemos demostrar de alguna manera que amamos a Dios y de que Él está en nuestras vidas. Y para muchos puede causar confusión, tal vez. Tú has tenido estas preguntas, bueno, ¿tengo que hacer algo para merecer la gracia de Dios? Sabemos que no, es un regalo. Pero también sabemos que debido a ese regalo que Él nos dio, algo empieza a suceder en nuestras vidas y empezamos a producir buenas acciones. Deja de balancear gracia versus legalismo o buenas acciones versus fe muerta. Eso es balancear una cosa buena con una cosa mala y te va a dejar mediocre. Así no se hace. Empieza a balancear gracia
y buenas acciones. Las dos cosas son buenas y puedes tener las dos cosas operando y funcionando en tu vida simultáneamente. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, debemos de enfocarnos en la ofensiva o la defensiva. Si tú le preguntas a los aficionados de ciertos deportes, te van a decir, no, lo más importante es la defensiva. Hay un dicho en inglés con el fútbol americano: defense wins championships. La defensiva es lo que gana los campeonatos. Pero también sabemos que nadie ha ganado el Super Bowl con 0 puntos. Y ya podemos entender que necesitamos las dos cosas funcionando al mismo tiempo. Nota este ejemplo de Nehemías 4:17. Nehemías está edificando el muro de Jerusalén, pero también al mismo tiempo está enfrentando oposición. Y cada uno de nosotros que intentamos crecer en Dios y también ayudar a otras personas a levantarse, pensamos de que por haber hecho algo muy noble todos nos van a dejar en paz y tranquilos. Oh, no. Cuando el enemigo se da cuenta que nosotros estamos haciendo algo para ayudar y avanzar el reino de Dios, nos va a atacar con todo. Y Nehemías dice, el libro de Nehemías 4:17 dice, los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? A ver, si no, te ayudo. Por un lado, la carga de la construcción. Por otro lado, arma. Tal vez tú has dicho, es que yo no puedo avanzar porque tengo que estar continuamente tratando con estas cosas y estos problemas. Y tú en tu mente dices, es que ya cuando todos me dejan en paz, ya cuando todo en mi vida está tranquilo, entonces voy a avanzar. Hermanos, te voy a decir algo, en la vida tenemos que estar luchando con las dos cosas al mismo tiempo. Y Dios nos va a equipar, nos está equipando este fin de semana para poder seguir edificando y construyendo y avanzando su reino y al mismo tiempo defendiéndonos y luchando y peleando. Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo y requiere hacer las dos cosas al mismo tiempo. Uno se da cuenta que con cada avance, con cualquier progreso que sentimos en nuestra vida, a lo mejor tú lo has experimentado aún en tu carrera, en tu trabajo, en tus estudios. Qué bueno por esos avances, qué bueno por esas oportunidades, pero con esas oportunidades también llegaron nuevos desafíos. Hay un dicho medio chistoso en inglés que rima, que dice, bigger levels, bigger devils. Y tiene cierta verdad detrás de eso. Esta en específico lo quiero hablar hoy para los que estamos aquí. Nuestro desarrollo, nuestro avance como cristianos va a suceder por conferencias, por encuentros, por retiros, por noches muy especiales en la presencia de Dios, o debe de ser un proceso lento, continuo de discipulado. Tengo buenas noticias. No tienes que escoger entre uno y el otro. Necesitamos esas cosas. Hay encuentros que podemos tener con Dios y simultáneamente hay procesos que nos hacen muy fuertes y desarrollan algo en nosotros. Ahora, la mayoría de nosotros aquí podemos recordar una historia muy importante. Es más, voy a hacer una prueba. Primera pregunta. Pablo, que antes le llamaban Saulo, en hebreo, ¿él tuvo un encuentro con Dios? Que la respuesta es sí. ¿Él tuvo un encuentro con Dios? ¿Alguien se acuerda en qué carretera, a qué ciudad él iba cuando tuvo este encuentro? Damasco. Una de las historias más conocidas de la Biblia.
porque es muy dramático. Este hombre que va matando a los cristianos, de repente tiene un encuentro con el mismo Jesucristo que le habla desde el cielo y se cae. Y una voz del cielo le empieza a hablar. ¡Wow! Es lo que todos anhelamos. Dios, háblame de esa manera. Háblame así con voz de locutor, ¿no? Hijo mío. Es lo que todos, como es la única manera que muchos piensan que Dios se puede hablar. Y es la manera que Dios va a cambiar tu vida, es como algunos lo piensan. Pero ¿cuántos de ustedes saben cuánto tiempo pasó entre cuando Pablo tuvo su encuentro en camino a Damasco a cuando comenzó su ministerio y empezó a plantar iglesias? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Hubo, la verdad, un par de secciones de la vida de Pablo. Hubo una temporada en su vida que él se sentó y quedó plantado por más de 10 años antes de que lanzó a todo dar como lo conocemos a él. En nuestra mente tuvo este encuentro con Dios y el siguiente día plantó iglesia en Éfeso. No fue así. Pensamos que Pablo el domingo tiene su encuentro con Dios y el lunes ya tiene su sitio web, ministeriospablo.com, y no fue así, para nada, porque es una combinación de un encuentro con Dios que todos necesitamos y seguimos necesitando, apartar días para adorar al Señor y tener así como varios días donde nos bautizamos en la presencia de Dios de nuevo, es algo bíblico. El pueblo de Israel, desde el tabernáculo de Moisés, desde el desierto, tenían costumbre de tener 3 de esas fiestas al año muy grandes. En total se puede dividir tal vez en 7 diferentes fiestas, pero 3 principales al año. Cada año lo apartaban para hacerlo. Porque necesitamos conferencias, necesitamos encuentros, necesitamos retiros, necesitamos, como le quieres llamar, pero necesitamos como enfocarnos y apartar unos días. Pero también necesitamos el proceso de discipulado en nuestra vida el resto del año. No podemos vivir de domingo a domingo, de conferencia a conferencia. Esos deben de darnos así un empujón bien fuerte, que nos avanza mucho. Y tenemos que seguir ese avance poco a poco cada día. Esto es tener balance radical, porque hay personas que dicen, no, eso de conferencias y conciertos es pura emoción, es puro show, es puro escándalo cristiano. Lo que uno necesita es meterse en la palabra de Dios cada mañana a solas con Dios y de rodillas y estar orando en tu closet. He aprendido por fin en mi vida. Por muchos años no manejé ese balance radical. Esta mañana yo estuve de rodillas en mi closet y hoy estoy en esta conferencia porque he aprendido que necesito las dos cosas y yo no tengo que escoger entre uno y el otro. Y no criticas a los que Dios usa haciendo cierta cosa o los que están aquí. Es más, te animo tal vez a abrazar las dos cosas, porque todo puede ser bueno. Todo, si es de acuerdo a la palabra de Dios, puede ser usado para edificarnos y equiparnos y avivar nuestra vida. Cierro con este pensamiento. Amor por Dios versus amor por la gente. Uno dice, pues por supuesto los dos. Pero ¿cuánto en nuestras iglesias y cuánto vemos en movimientos cristianos que está fuera de balance a un lado o el otro? Yo escuché a un pastor decir recientemente, y tiene toda la razón, y escúchame bien, este pastor y esta iglesia, no la mía, pero de donde escuché este hombre decir esto, dan millones y millones de dólares a proyectos sociales en su ciudad y alrededor del mundo entero. Dios los ha levantado, los ha usado en gran manera en estos últimos años.
pero dijo algo muy cierto. Dijo: pastores, ten cuidado de solamente dar de la gente de comer en lo natural. Dice: podemos alimentar a todo el mundo y todos se pueden perder y nunca conocer a Cristo. Ahora alguien religioso dirá: así es, lo único que hay que hacer es gritarles del infierno y que vayan al cielo, y no vamos a perder tiempo dándoles algo de comer. ¿No me sabe que en esta iglesia muchas veces el mismo sábado hay hermanos fieles de esta iglesia que salen a diferentes lugares de nuestra ciudad para compartir con amor, con un pedacito de pan, con un café, a hombres y mujeres que están parados en la calle esperando un trabajo. Le llamamos ministerio de jornaleros, están aquí presentes muchos de esos que nos ayudan con eso. Tenemos gente que sale a ministrar a los viejitos en el asilo de ancianos, y también una vez al mes hacemos alrededor de 3,000 sándwiches en esta iglesia para dar de comer a los homeless de Dallas, porque hemos aprendido balance radical. No es solamente evangelismo y no es solamente trabajo social, es la combinación de las dos cosas. Es amar a Dios y entender la importancia de compartir las buenas nuevas y el mensaje de esperanza del evangelio, y simultáneamente entender que hay gente que en lo natural literalmente se sienten solos y tienen hambre en su panza, en su estómago. ¿Y sabe lo que va a pasar? Este ayuda a esto y esto ayuda a aquello, y llegamos a tener un balance radical. No tienes que escoger entre dos cosas buenas, y definitivamente no balancea lo bueno con lo malo. Eso te dejará mediocre. Hay que amar a Dios y amar a la gente. La cruz es el balance radical del cielo y la tierra. Qué interesante es que Jesús vino a la tierra, no durante el imperio de Egipto, no de Alejandro el Magno, pero en el tiempo de los romanos. Y los romanos eran muy organizados. Me acuerdo estudiando en la escuela que hice un proyecto un día y un estudio de las carreteras romanas. ¿Sabe que antes no había carreteras? Los romanos nos trajeron al mundo ese concepto. Fueron muy listos. Y hacían una carretera. Yo lo tuve que estudiar y tuve que hacer como un ejemplo pequeño que tuve que entregar una clase. Tenía 7 niveles la carretera romana. Y ellos conectaron país con país, región con región. Pero también los romanos fueron conocidos por algo muy cruel: la cruz. Y nada en la Biblia o con Dios es una coincidencia, porque los romanos, como usaban esa cruz, algunos piensan que fue más como la letra T, hay ese debate, o lo típico como lo conocemos tú y yo. Pero no importa cuál versión piensas que es la correcta de la cruz romana, tiene 2 elementos muy marcados: una línea hacia arriba, vertical, y una horizontal. Y para mí eso muestra el balance radical. No solamente por el hecho de que un lado de la cruz es más grande que la otra, es balanceado, simétrico, sino porque nos recuerda cada vez que pensamos en quiénes somos nosotros como cristianos, seguidores de Cristo,
que continuamente debemos estar balanceando amor por Dios y amor por los demás. Y recordar a Jesús ahí colgado en esa cruz, hablando con el Padre y pidiéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No hay mejor ejemplo de balance radical que la cruz de Jesucristo. Yo espero que si hay algo fuera de balance en tu vida, que hoy esto termina. Que si estás muy del lado de los de fe o muy de los de sabiduría, muy de ser espontáneo y muy de planear, mucho de la gracia, pero también dice, pues la Biblia dice de buenas obras. Sí, todo es correcto. Y en todo esto debemos estar operando. No, es que yo creo que en la iglesia debemos solamente cantar y predicar 3 minutos nomás. Y los predicadores, bueno, con un canto y 1 hora y media de predica. Podemos tener las dos cosas. Necesitamos las dos cosas. Porque nuestras reuniones deben de tener un enfoque celestial cuando adoramos a Dios, y también una administración y momento para equipar a los que están aquí. Vamos a manejar un balance radical. ¿Recuerdan? Balance no es ser mediocre. Requiere mucha fuerza tener balance, porque desarrollas todo al mismo tiempo. Te invito a ponerte de pie. Yo quiero orar por ti hoy. Padre, en este momento te pedimos perdón por áreas de nuestra vida donde estamos fuera de balance. Oh Señor, si hemos pensado que hay que escoger nomás una parte de tu palabra y no estamos tomando en cuenta los otros ejemplos, las otras secciones de tu palabra. Señor, queremos tener nueva fuerza y una nueva perspectiva para poder honrarte y alcanzar al mundo, de amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Señor, ayuda a nosotros como tu iglesia y como tus seguidores a manejar este balance radical. Que cada área de nuestra vida sea fuerte. Ayúdanos en este momento, Dios. Para los que necesitan fe, Dios, derrama fe, que se levanta fe en su corazón en este momento. Para los que necesitan la sabiduría de tu palabra, Señor, queremos enamorarnos más de ti, Señor, y de esos preceptos y esos principios que cambiarán nuestra vida y renovarán nuestra mente. Señor, para los que necesitan un toque fresco de tu Espíritu Santo, Señor, hoy queremos abrazar toda tu palabra, Dios. Danos más de ti, danos más de ti, Dios. Puedes levantar tus manos hacia el cielo conmigo en forma de recibir del Señor. Padre, recibimos en este momento todo lo que tú tienes para nosotros. Todo, Dios. Aún si nos retas, sabemos que nos va a hacer más fuerte. Queremos obedecer tu palabra y seguir tu ejemplo, Jesús. En el nombre de Jesús. Una vez más, canta eso. Él pagó por
Dale gracias a Dios por su cruz. Ejemplo de balance radical.